lo probamos. Por favor, suscríbanse a Sommer, yo también me voy a suscribir. Buenos videos, créanme, muy buenos videos. Hace unas semanas me dio por buscar alguna Perfecto. narración sobre el lore de Conan el Bárbaro y para mi sorpresa no había casi nada. No. Eh, yo odio poner pausa. Y mira, que yo odio a los streamers que ponen pausa y todo eso. Pero no conozco nada de Conan el Bárbaro. O sea, conozco el nombre, conozco la franquicia, conozco que Schwarzenegger fue Conan el Bárbaro durante una película. Pero como tal, así como conocer, no tengo ni puta idea. Las cosas como son. Así que sí, también va a ser mi primer acercamiento. Espero que esto se escuche fuerte. No sé si se escucha fuerte. Igual, ¿la sobre el volumen? Así que para variar me dije, pues nada, lo haré yo Bueno, mismo. Y ahí aquí sí. Déjame estamos. bajar un poco Hoy el vamos volumen a ver el para lore que... y trasfondo del Ahí está. mundo de Conan el Bárbaro. Si me quedo Es callado porque decir, no tengo ni su puta idea. universo, no tanto el personaje, aunque por supuesto también lo veremos a él. Ponte Obvio. cómodo, que empezamos. Por Tu, supuesto, tu, y tu, como tu, he tu, tu. adelantado, antes de meternos en vereda con el mundo de Conan, hay que hablar de Conan. Espérate, a ver si puedo Y hacer como su esto. historia se desarrolla a No, no través de puedo. un montón de novelas y cómics, lo que voy a hacer es Adelante. tratar de resumirlo a lo más esencial que necesitamos saber para entender el resto de la Ujú. narración. Conan el Bárbaro, también conocido como Conan el Cimerio, es el héroe de espada y brujería por antonomasia. Quizás el único competidor a su altura sería Elric de Melniboné, quién sabe, ya lo veremos. No, ya. Entonces ya. Eso ya lo sabemos. O sea, eso es con lo que quería empezar. Primero, número uno. En el mundo de Conan hay magia, ya. Eso no lo sabía. Yo pensé que simplemente habían criaturas raras y habían espadas y bueno, pelea, pelea. Perfecto. Lo otro, ¿qué mierda es la persona que dije? Que no lo conozco. Pero bueno, sigamos. Cuando toque hablar de Elric. Se originó de la mano de Robert Howard en las gloriosas revistas pulp de los años Ujú. 30. O sea, De es como un hecho, cómic. Conan es un año más viejo que Superman. Con ¿En eso te serio? lo digo todo. Conan es un Bueno, ya, se cimerio, lo dice. descendiente de los atlantes y antepasado de los gaélicos modernos. Y es que todo el mundo de Conan está ambientado en una época arcaica ficticia entre la caída de la Atlántida y la antigüedad histórica real. Es interesantísimo, ya lo A ver, iremos viendo. El la propio Conan es Atlántida cayó en el descendiente año... No sé. lejano de Kul de Atlantis, otro aventurero creado por Howard. Se sabe Perfecto. poco sobre la familia de Conan más allá de que era el hijo de un herrero y, sobre todo, que nació en un campo de batalla, como si desde O el primer sea, minuto de su vida hubiera estado predestinado a la guerra y la barbarie. Pero, contrario a lo que muchos perfecto. piensan, Conan no es un bárbaro. O bueno, sí que lo es, por O sea, sí, supuesto, es un pero al bárbaro, me menos no imagino. es tan bárbaro como otros muchos personajes que lo rodean. Conan de hecho se caracteriza por ser muy caballeroso, debido a su inclinación por salvar a damiselas en apuros. También es Perdón, mi rodilla. honorable, tiene un sentido de la lealtad inquebrantable e incluso, y a diferencia de su Mmm, inquietante antepasado Kul, Conan cool. tiene sentido del humor. Así que es bastante más civilizado de lo que la gente suele pensar. Por supuesto, lo cortés no quita lo valiente. Conan posee una fuerza descomunal, una combatividad inigualable, una resistencia casi inhumana y además Y mucha además... inteligencia. Y, aunque no vamos a desarrollar esto ahora a detalle, Ujú. es importante saber que Conan comenzó siendo un bárbaro de Cimeria y terminó convirtiéndose en el rey del país vecino de Aquilonia, el más próspero de todo el ¿Saben qué? Me voy a quedar por continente. esto para Aunque ir nunca parando había cada cierto comandado más tiempo que una para no compañía de embarrarla. asesinos o mercenarios, Conan eventualmente emergió como un general victorioso en una batalla históricamente importante que involucró a decenas de miles de soldados. Y si bien su carrera conocería muchos más altibajos, este Ujú. fue un primer paso muy importante para acabar convirtiéndose en rey, algo que ni él mismo esperaba ni deseaba especialmente. Algo No, aquí tengo que pausar, lo siento. Primero empezamos con esta cosa épica. O sea, primero empezamos con lo sencillo. Conan el bárbaro, que obviamente es un bárbaro. Desciende de un rey de Atlantis, que tomen en cuenta que si bien en este mundo existe la magia, me imagino que Atlantis se habrá hundido por un tema de magia. No sé, habrá quedado la embarrada o algo. Y aparte de eso, lo importante acá es que Conan, aparte de ser bárbaro, no sé si sea por su descendencia o por su actitud o por su personalidad, es una persona que caballerosa. Que si bien eso es muy raro en los bárbaros, demasiado, y llega a ser un rey. Ya, entiendo. Como le digo, nunca he tocado esta saga, sé que existe el Conan Exile, pero no tenía ni idea de que había magias, no tenía ni idea que estaba basado en tema entre la Atlantis y Roma, o sea, cuando se hundió la Atlantis, y tampoco sabía que Conan era, bueno,
Vaya arisco, o sea, de que es inteligente como tal, porque simplemente pensé que simplemente era una persona que agarraba una espada de dos manos y se metía en la batalla de fondo. Ah, bueno, hicieron a Schwarzenegger el actor, no, no por ser malo, pero se entiende. Que Adelante. logró a base de hazañas heroicas y contra todo pronóstico. Y, de Ujú. nuevo, contrario a lo que muchos esperaban, instauró la tolerancia religiosa en la región. Por ejemplo, los seguidores de Mitra, el dios principal de Aquilonia, perseguían y exterminaban a los seguidores del dios menor Asura. Pero cuando Conan se convirtió en Ok. rey, prohibió que esto siguiera sucediendo. No tanto por bondad gratuita, sino en parte porque no estaba a favor de la supremacía religiosa de nadie y en parte porque los seguidores de Asura le serían útiles más adelante. Me O estás sea diciendo que que un no era bárbaro, un angelito, pero sí pero era tan... honorable y estratega. Sí, Era entiendo a qué te brutal refieres. y veneraba la fuerza casi por encima de todo, pero al mismo tiempo era un Ujú. humanista y resultó ser un buen rey, aplaudido incluso por los mismos dioses. Entrar más en Perfecto, detalle sobre la vida perfecto. de Conan sería perdernos en sus innumerables altibajos y aventuras, así que considera lo dicho como más que suficiente para situarnos acerca del personaje. A ver, primero que nada, obviamente, primera reacción, no se reacciona bien a los videos, así que no voy a verlo entero. Goku le gana, obvio que Goku le gana. Yo sabía que alguien iba a decir eso. Bienvenido, como digo, esto es un stream más que nada para pasar el tiempo. Eh, puede ser que Goku le gane. ¿En cuál llegó esta persona? Pero bueno, fíjate este mensaje, me encanta. Eh, puede ser que Goku le gane, como puede ser que no. Como te digo, o sea, no tengo ni idea del mundo, solo sé que existe la magia, que esta persona toleraba también el tema de las religiones, obviamente con motivos estratégicos, pero aquí le vamos. Y ahora veamos el asombroso mundo en el que ¿Te habita. llamáis? Tú eres loca, El en mundo serio, de amigo. Conan se ambienta en la legendaria Era Iboria, una época posterior a la caída de la Atlántida y anterior al surgimiento de Ujú. cualquier civilización histórica antigua registrada. Su escenario es la Europa prehistórica y el norte de África, con referencias Ya. ocasionales a Asia y otros continentes. Y es por No ello sé, que, aunque aviso, todas no las va a haber video regiones son entero, llamadas de forma distinta porque a como las no conocemos, sé nada de esto. supuestamente ocupan el espacio que algún día tendrían países como Egipto, España, Egipto, España, Irlanda, Irlanda. Grecia, etc. Y será habitual escuchar nombres de lugares y personajes Ujú. míticos, pero adaptados al mundo de Conan, o en su Por cierto, defecto nombres ¿algo que que no decir, son amigo? Ya que idénticos, estás pero aquí en sí el stream. inspirados o muy similares. La palabra Iboria, sin ir más lejos, se deriva de la legendaria tierra del norte descrita en los mitos griegos, Hiperbórea, que hacía referencia a una Perfecto. región sobrenatural en el extremo norte del mundo y que se cree que fue inspirada por los relatos de exploradores griegos que llegaron a tierras del norte de Europa y trataron de explicar cómo pudieron lo que habían visto allí. Ujú. Normalmente se sitúa la era Iboria alrededor del año 10.000 a.C., aunque otros la ponen en el 20.000 o el 30.000. Pero bueno, Ya. Eso lo entiendo. A lo que voy, el mundo de Conan, por lo que está diciendo Sommer, que por cierto, pedazo de youtuber Sommer, por favor, si se pueden suscribir al canal, ¿no? O suscribirte al canal, yo, perfecto, hermano. Eh, tema. Básicamente, la Tierra de Conan está basada 10.000 años antes de Cristo, supuestamente, y existe la magia y estás como cuando está empezando la Atlántida. Perfecto. O sea, como te digo, yo ni maldita idea de Conan, primera vez que lo escucho, o sea, no primera vez que lo escucho, sino primera vez que me siento y lo veo. Y bueno, amigo, ¿qué esperabas de los griegos? O sea, ¿de verdad se ofendían por eso? Es como, oh no, estás siendo heterosexual, no puedes hacerlo porque está prohibido por Zeus, el dios más pervertido, por cierto. ¿Qué mierda? Tanto amigo chileno, ¿no? Pero bueno, eh, como decía que se me enredó. O sea, 10.000 años antes de Cristo, perfecto. Sigamos. O sea, como te digo, ni idea de Conan. No sé si tú sabías algo. O te metiste simplemente porque puse aquí el tag de chileno o puse el tag de Sommer. no es algo que sea muy relevante porque gran parte del encanto es la ambigüedad arcaica en la que se ubica. En una era extremadamente antigua existía la poderosa Atlántida,
hogar de Kul, ancestro de Conan. Al Perfecto. este de la Atlántida se encontraba el antiguo continente de Zuria, cuya Pero si parte también soy noroeste chileno, estaba pelotudo. dividida entre varios reinos civilizados. Esta sería conocida como la Era Zuriana, de la que casi nada se conserva. Entonces hubo un Diría, ya, cataclismo perfecto. geológico mundial que Ah, bueno. básicamente destruyó todas las civilizaciones y en especial la Ay, Atlántida y no soy chileno. Lemuria, que quedaron Ah, hundidas pensé en que era el mar chileno. para siempre. Perdón, perdón. Es que Ese cuando llamáis fue el la Tula fin de loca, la creo era que Tula zuriana. loca por la TLA. Los humanos Pensé que te supervivientes refería a quedaron eso. reducidos a un estado primitivo y a un nivel tecnológico apenas ¿Y qué onda, superior al del compadre? Paleolítico. Eh, Varias de esas ¿Qué hora tribus es allá en tu emigraron a país? las zonas septentrionales de lo que quedaba del continente de Acá son las Zuria 3 para de la mañana, escapar de amigo. O la sea, destrucción y viajaron lo más vine al aquí a joder norte un que rato. pudieron. Descubrieron que la región era segura, pero estaba cubierta de nieve y habitada por una raza de feroces simios de pelaje blanco. Ya, eso me Siguió interesa. una cruenta guerra Los dos territorial hasta acá. que los humanos expulsaron a los simios Entonces, más allá del círculo polar estamos hablando ártico. En de todos estos primeros hechos Norteamérica, que vamos a contar Suramérica, transcurrió Europa una lo dudo. cantidad increíble de tiempo. Unos 1500 años después, los ¿México? Quizás. descendientes de este grupo inicial que migró al norte fueron llamados Iborios, en honor a su deidad de mayor rango, México, Bori. entonces. Pero este Bori en realidad no era un Supongo. dios, sino que había sido un gran jefe tribal de su pasado que había acabado siendo deificado con el pasar de las generaciones. Se cree que en todo caso él fue el líder durante la migración inicial de estas tribus hacia el norte. Aquí tenemos lo primero. Simón, exacto. Aquí tenemos lo primero. O sea, tal y como en la vida real, si bien no sé si en el mundo de Conan, o sea, por lo que dijo Sommer, existe la magia, eh, aquí tenemos a un dios creado simplemente por el tema de, ¿cómo te puedo explicar? De ser un jefe tribal, que con el tiempo ese jefe tribal, en vez de decirle señor o dios o rey, como quería decirle, se transformó en un dios. ¿Eso le dará poderes a futuro? Ni puta idea, pero está bueno saberlo. O sea, es como que tiene su lore, pero su lore es como, entre comillas, realista. O sea, ya no adelantó que hay magia y todo, pero me interesa, me interesa. Quizás sea algo D&D. ¿Tú qué opinas? Para este punto, el antiguo nombre de Zuria se había perdido para siempre, y esta vasta tierra se conocería como el continente sin nombre. Había comenzado la era Uy, Iboria, o era iboriana. En este tiempo, un aventurero anónimo decidió viajar más allá del círculo polar ártico y regresó con la noticia de que sus viejos adversarios, los simios, nunca fueron aniquilados del todo. En cambio, bueno, habían obvio. evolucionado rápidamente hasta convertirse en hombres mono Mira, y eran más eso me numerosos que interesa. nunca. Él Un creía hombre además mono que con seis estaban brazos. evolucionando de O sea, forma qué muy mierda. veloz hacia el estado humano y que representarían en un futuro próximo una amenaza para los iborios. Ya, eso me Intentó interesa. reclutar una fuerza Hay militar diferentes razas. significativa para hacer campaña contra ellos, pero la mayoría de los iborios no quedaron El lore de la Biblia convencidos es por sus amigo, a ver. relatos. Solo un pequeño Tengo grupo de un padre jóvenes católico, temerarios así que siguió su si campaña, quieres hablarme del pero lore de la ninguno Biblia, dale, regresó con vida. debatamos. Las Me encanta. diversas tribus Me encanta el lore de iborios la Biblia porque relacionadas pero es turbio. independientes Y si se hablamos más habían del lore extendido por el mormón, que mundo. también está Algunos metido de ahí, ellos ya leí estaban un poco por migrando ahí, de nuevo hacia también es el turbio. sur en busca de zonas más Las cosas como fértiles. son. Se encontraron con otros grupos tribales por primera vez en Digo, no es por nada, pero en este stream milenios. voy a ofender a un montón de Conquistaron muchos gente. clanes más Lo más pequeños de probable. diversos orígenes, los supervivientes de los clanes derrotados se fusionaron con sus conquistadores, se ¿Y transmitieron eso? sus rasgos raciales a las Mensaje nuevas esta hora, son generaciones las de 3 de la mañana, iborios, amigo. y las tribus iborias de sangre mixta se vieron a su vez obligadas a defender sus nuevos territorios de las tribus iborias de sangre pura que siguieron los mismos caminos de migración. A menudo, Perfecto, ya. los nuevos invasores aniquilaban a los defensores antes de absorberlos, lo que daba como resultado una red enmarañada de tribus y naciones iborias con diversos elementos ancestrales dentro de sus líneas sanguíneas. La confusión y el Ujú. caos generacional eran tremendos. Gentes lejanamente emparentadas. O sea, sí, las cosas como son. O sea, tú puedes decir que Dios es básicamente Alá, puedes decir que Dios es Dios, Yahvé, puedes decir que Dios es el monje concepto Buda. Pues te das cuenta, todo apunta a lo mismo, apunta a, ¿cómo se llama esto? A un sistema de fe y un sistema de control sobre la población, ya sea de forma indirecta o directamente con la misma religión. Eh, Así es como funciona y es como una forma de mantener el mundo.
Perdón que le puse pausa, pero es para justo iba a comentar algo y justo leí eso. Lo que me interesa de acá, que vi el tema de Iboria, tenemos a la gente que es semi-Iboria, que por lo que está diciendo Sommer, que es gente que viene de Atlántida, y la gente de Iboria, que simplemente son los simios que fueron evolucionando de a poco hasta convertirse en personas. O sea, dentro de Conan, por así decirlo, hay razas, que ya sería el tema de la raza aria, negros, bueno, afroamericano en verdad, no se le puede decir negro, y así sucesivamente. Pero aquí se ve más remarcado. Por ejemplo, el simio que mostró Sommer era un simio de cuatro brazos, o sea, imagínate. Parentadas se masacraban como si fueran invasores extraños, y el continente se iba poblando de tribus cavernícolas, bárbaros, nómadas y clanes primitivos. Como en la vida real. El primer reino iborio organizado que surgió fue Hiperbórea. La tribu que lo estableció entró en el Neolítico aprendiendo a erigir edificios de piedra, principalmente para fortificarse. Se establecieron permanentemente en Y mira, por eso es que hay que pagar de YouTube Premium, porque te pasan cosas como esta, la puta madre. asentamientos A fortificados ver, y son ciclópeos. 5 dólares Los casi, amigo. Soy hiperbóreos se chileno, me muero de propusieron hambre. expandir su reino sobre sus vecinos atrasados. Las tribus fronterizas perdieron sus Ujú. territorios y se vieron obligadas a migrar a otros lugares. Otros huyeron del camino de la expansión hiperbórea antes de involucrarse en la guerra. Mientras tanto, los hombres simios del Círculo Ya, Polar esto me interesa. Ártico emergieron como una nueva raza de Ahí humanos, está. Mira, altos y de pelo albino, y comenzaron su propia migración hacia el sur. Durante los siguientes 1000 años surgieron otros reinos. Las belicosas naciones avanzaron o hasta sea, hacerse con todo el en este continente mundo sin tenemos nombre. diferentes Se razas, y encontraron esta por raza primera vez con los es pictos una del raza de albinos desértico musculosos oeste y los masados. obligaron a Genial. regresar a los páramos occidentales, que llegarían a ser conocidos como el desierto picto. Los Me invasores sirve. albinos del círculo polar ártico habían crecido en número y poder, tanto que acabaron haciéndose con el control de Hiperbórea y la reclamaron como propia, absorbiendo gran parte de su cultura y haciéndola progresar rápidamente. Muy bien. Ciertamente nadie sabe cómo o por qué estas gentes del norte evolucionaron tan deprisa, y se rumorea que extraños dioses del Ártico les ayudaron a hacerlo. Las Ya, estamos cerca de. Sé que. A ver, la gente que después va a ver esto resubido en YouTube me va a matar. Y también la gente, yo creo que el amigo que está acá en stream también. Pero me gusta conversar, aparte de eso, de que no sería una reacción si es que no reacciono como tal. Eh, en sí, lo que me está diciendo, que por alguna razón que no se entiende, me imagino que ya será algo más científico, porque por lo que estoy viendo en el mundo de Conan, si bien existe la magia, no se centra mucho en eso. Esta tribu en específico, esta raza, evolucionó demasiado, demasiadamente, demasiado rápido. Y cuando ya una tribu tomó el poder, por así decirlo, la centralización de todo, y empezó a sacar a las tribus de los lugares, llegó esta tribu hipermasada de gente musculosa, culturista de pelo blanco, a destruirle el ano brutalmente, básicamente. Me encanta, me encanta. continuas guerras y migraciones mantendrían el estado de las demás zonas del continente durante otros Como en la vida real, 500 años básicamente. más. Ahora podremos ver mejor los reinos, los A ver, imperios y el mapa mundi de la era Iboria. en la vida real no, a ver. Sí, hubo una evolución entre el Australopithecus, el Homo erectus y todo eso, pero yo nunca vi un maldito humano de 3, bueno, 3 metros, 2 metros, masado, musculoso, pelo albino, que venga y me destruya el ano. Espero que no pase tampoco. Que venga y me destruye el ano y mate a toda una especie. Si bien se podría decir que pasó, pero había una ventaja por lo menos. Por ejemplo, aquí estamos a un nivel de humano contra humano, o sea, de Homo sapiens contra Homo sapiens, pero antiguamente era, no sé, Homo erectus contra Australopithecus, que Australopithecus era mucho más fuerte que el Homo erectus, pero era más tonto. O sea, aquí hay una nivelación, por así decirlo. Y eso es como casi imposible, según yo. No sé, tampoco soy científico, soy preparador físico. Y bueno, eso complica todo, ¿no? Esta reacción de 40 minutos al final va a terminar como 2 horas, me lo veo venir. En la que Conan vivió. En un mapa del propio autor, su visión del mar Mediterráneo es seca.
El Nilo, al que rebautizó como río Estigia, gira hacia el oeste en Por ángulo recto más supuesto. allá del Río delta Estigia, del ¿no? Nilo, atravesando las montañas para llegar hasta el estrecho de Gibraltar. Aunque su mar Negro Ya. también es Amigo, seco, soy hetero, su mar no, no, Caspio, al no que lo diga eso. rebautizó como Mar de Pero apoyo. Bilejet, se extiende hacia el norte hasta alcanzar el Océano Ártico. De esta forma, como es habitual en los autores de fantasía, encapsuló los escenarios de sus historias. También están secos el mar Báltico, el Canal de la Mancha, conectando las islas británicas con el continente, y la mayor parte del Mar del Norte, además de una vasta región al oeste que incluye gran parte del Océano Dije Atlántico y apoyo, supondría pero no el le hago. desierto de los Pictos. Mientras tanto, la costa occidental de África se encuentra bajo el mar. Las montañas Himelias toman su nombre del Himalaya, las montañas Carpash son los Interesante. Cárpatos y las de Poitania son los Pirineos. El desierto picto toma su influencia de la América Está precolombina. En explicando un ella montón de veremos a cosas menudo nombres de iroqueses geografía, y pero de yo no otros entiendo, así nativos que yo le americanos. sigo viendo Es el nomás. último vestigio de un gran oeste incivilizado que quedó después de numerosas invasiones. Los pictos son lo que queda de una rama norteña de supervivientes de Lemuria varios miles de años después del cataclismo. Pero el desierto Perfecto. picto no es solo desierto, sino que ostenta bosques vírgenes habitados por criaturas que el mundo iborio creía extintas, como tigres Dinosaurios. dientes de sable, víboras gigantes e incluso dinosaurios. Regresando a Perfecto. los pictos, son un pueblo tremendamente primitivo. Solo poseen ocasionalmente armas modernas, entre comillas, compradas a los cingaranos o ¿Cómo robadas a qué? las tropas aquilonianas. Por lo demás, apenas han descubierto el cobre y suelen usar puntas de piedra. Las tribus pictas son muy independientes entre sí. Cada una lleva el nombre de su animal tótem. Ya, ok, tiene sentido. Aquí está pegando la geografía, los reinos, los dioses, que esta va a ser la parte interesante, porque no sé cómo funcionará. Si será más un tema religioso, ideológico, o como tal es un tema ya más de magia, como está explicando Sommer. Pero lo que me interesa aquí es el tema de tribus. Por ahora, sí, bien, tenemos una ventaja porque tenemos otra raza, porque a fin de cuentas esta gente albina, musculosa, que viene de otro tipo de simio, es una raza aparte. Pero la gente que viene de esto, ¿cómo te puedo explicar? De, del primate común y corriente, del mono, del Australopithecus, son tribus que se van dividiendo y si bien tienen ventaja más que nada por tecnología o desventaja, son humanos común y corrientes. Que eso me interesa. Vamos a ver cómo evoluciona. Así hay tribus como el águila, el halcón, la tortuga, el oso, el lobo, etc. Son grandes cazadores y rastreadores. No tienen agricultura, ni ganadería, ni entienden la caballería, pero son casi ¿Tiene sentido? invisibles en su terreno. Adoran a los dioses animales en el panteón de Jebal Sag, el señor de las bestias, del que pronto hablaremos. Utilizan las cabezas de sus enemigos asesinados como trofeos y los cuelgan dentro de sus chozas o los atan a los altares de sus aldeas, pues creen que así el espíritu del enemigo se verá obligado a servirles en el más allá. Cimmeria es la región más importante desde el punto de vista del lector, Ujú. ya que es la tierra que engendró a Conan. Según el mito, los gaélicos, antepasados de los irlandeses y los escoceses, descienden Ahí de los sí. clanes cimerios. De hecho, Cimmeria se ve ubicada geográficamente sobre la actual Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra. El nombre se deriva de las leyendas griegas de un pueblo del norte que vivía en perpetua niebla y oscuridad cerca de la tierra de los muertos. Es una región de campo. Lo que entiendo de este reino o de esta facción es que, como tal, es una facción que se subdivide en diferentes clanes, que si bien no tienen eh, tanta tecnología, ya que todavía están estancados en cobre, que es cobre, bueno, tú como debes saber, se dejó de ocupar cerca de Grecia, así como en la vida real, básicamente, de Grecia. Se subdivide en diferentes facciones que en sí son tribus que le rinden homenaje a un animal y que, bueno, son como carníbales, o sea, se entiende. Pero como tal, aún no veo magia dentro del mundo de Conan. O sea, sí, es muy parecido al mundo real, pero hay como más criaturas fantásticas, porque a fin de cuentas es como si Pangea nunca se hubiera dado. Eso es lo que estoy dando a entender, o sea, Pangea, la subdivisión de los continentes. Porque como nunca fue la subdivisión de los continentes, nunca no murieron especies. Como no murieron especies, es como si los mamíferos grandes seguirían vivos. Aparte de los dinosaurios, obviamente. Campos boscosos, tundra helada, cadenas montañosas, Ahí vientos sí. muy fuertes y cielos grises.
Una nación salvaje envuelta en constantes guerras de clanes, donde la fuerza o la astucia son claves para la supervivencia. Solo los Perfecto. fuertes sobreviven allí. El campo de los jefes, donde los Es que sí, clanes o sea, pueden hablar de alianzas pacíficas sin temor a la... tú sabes que Pangea está el tema de los cavernícolas y todo eso, y que Pangea es cuando estaban todos los continentes juntos, que era como una bola. Lo que te da a entender que en este mundo, el mundo de Conan, nunca pasó el asteroide, para esa. El asteroide, el meteorito, como quieras decirle, nunca pasó a la Tierra. Y como nunca pasó, nunca se fueron estas criaturas, nunca se murieron. O sea, y al no morir, no sé, los dinosaurios, los mamíferos grandes y todo esto, eh, nunca hubo una extinción. Y lo más probable es que de ahí vienen los monos pálidos que se transformaron en un nuevo tipo de ser humano, que es como un ser humano más avanzado. Aparte que estos monos tenían cuatro brazos, la puta madre, o sea, qué mierda. Eh, es plausible dentro de todo, de una forma realista, sí, pudo haber pasado, pero tan así lo dudo. Pero dentro de todo es como un mundo muy realista, hasta ahora, hasta el momento. traición, es uno de los pocos lugares seguros, entre comillas. Puede que Cimeria, la tierra del dios Crom, no sea pacífica, ni mucho menos agradable, pero hace que sus gentes sean las Ujú. más duras, valientes y astutas de la tierra. Ya, perfecto. Aquilonia, a primera vista, es un pacífico reino de abundancia construido en una zona mucho más agradable. Yo digo facciones, pero Tarantia, son su reinos. capital, es una metrópolis amurallada de enorme población, con torres azules y doradas que se elevan hasta el cielo. Los 5.000 guerreros de la Legión Negra es la Exacto. principal Eso es a lo que me fuerza refiero. militar desde que el rey Conan llegó al trono. Es el reino que más se O sea, asemeja al medievo europeo el meteorito nunca occidental pasó, eso es a y lo que me está refiero. regentado por El mundo de numerosos Conan es señores Pangea, feudales básicamente. bajo el mandato del rey. Muchos le rinden Sí, la era sincera del hielo. lealtad, pero otros siguen sin aceptar a un rey cimerio y rinden homenaje a Ya, la esto me corona o interesa. al estandarte solo de boquilla, Obviamente, no me sé el nombre porque tampoco puedo aprender el nombre de la facción, por así decirlo. No digo facción, pero como tal, Sommer está diciendo son reinos. Y cada reino tiene su cosa. Por ejemplo, este reino que me está explicando, que me imagino que será el de Conan, está en la edad de piedra. O sea, ya está en la edad media, en la época, en la edad oscura. Eso es interesante por ahora. Es muy interesante. deseándole en el fondo grandes males. Es una tierra templada, de gente noble y orgullosa. Perfecto. Nemedia, un cruce entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Bizancio, es un rival de Aquilonia, y dependía de los mercenarios Aesir para su defensa, así como el A Imperio Esir. Bizantino contrataba a vikingos como guardia varega. Asgard y Vanaheim son la representación de la Escandinavia de la Edad Oscura Básicamente los anterior al vikingos, medievo. ¿no? Es hogar de los Vanir Exacto. y los Aesir, que en esta ficción no son dioses, sino pueblos de humanos norteños excepcionalmente bravos en la batalla. Casi todos son Uy, pelirrojos o rubios. Eso sí, se me le cayó el los cojín. Vanir y los Aesir están constantemente en lucha por el control de sus fronteras. Por su parte, Perfecto. fría y desalmada, Hiperbórea está gobernada por nobles albinos bajo el liderazgo de poderosos hechiceros. A salvo dentro de sus altas fortalezas de piedra en la nevada llanura, los hiperbóreos ejercen un poder mucho más allá de sus escasos recursos y su pequeño ejército, gracias al desarrollo de la Interesante. magia y el poder arcano. Es un enemigo rencoroso de Aquilonia y muy posiblemente el reino más peligroso de la era Iboria. Aquí está, hiperbóleo. A lo que voy, esto me interesa porque aquí ya es cuando empieza a mencionar la magia. Como te digo, o sea, Sommer solo dijo que existe la magia, pero no dijo cómo funciona. Si es magia real o simplemente química, ciencia, no se sabe. Obviamente me imagino que no sea química y ciencia. Si estamos hablando de un mundo en el que hay dinosaurios y hay mamíferos grandes y todo eso. Pero es interesante que justo sea el reino de los simios raros. O sea, eso me interesa. Bueno, simios, albinos. Eh, Nada que decir, veamos cómo evoluciona. Terminando por el norte, los reinos fronterizos, ubicados geográficamente sobre la moderna costa alemana del mar Báltico, son una región sin ley llena de bandidos y pueblos semibárbaros. Desplazándonos al suroeste encontraríamos los reinos de Zamora y Zíngara. Algo Ujú. curioso es que, contrario a lo que indican sus nombres, Zamora es la versión iboriana del pueblo Bueno, romaní o pueblo se cíngaro, confundió ahí, pero bueno, mientras se que entiende. Zíngara lo es de España y la península ibérica en general.
Es decir, que probablemente Hogwarts se confundiera intercambiando ambos nombres al sonar muy parecidos, pero bueno, ya se quedó así. La Zamora Iboriana es una tierra de torres plagadas de arañas y maestros ladrones. Los espías Como más carañas. expertos del mundo son entrenados aquí. Solo un rey privado de su cordura se arriesgaría a las intrigas de Zamora, o peor aún, a sus asesinos. A su vez, Ya, Zingara ocupa entiendo. geográficamente la futura península ibérica y muestra claras influencias de España. Zingara es una tierra rica y orgullosa, aunque a menudo desgarrada por conflictos civiles o amargas disputas entre miembros de la nobleza. Lo mejor que se puede decir de ellos es que los zingaranos son los marineros más poderosos del mundo, con la única excepción de los argonianos, sus únicos rivales en la mar. Y pausa otra vez. Y ya, aquí esto me interesa. Por un lado tenemos Zamora, que Zamora podría ser representado como Edad Media, típico rogue, asesino, ciudad así como llena de gente que roba. O sea, como gente maestra del sigilo y del robo, más que nada. Asaltantes, bandidos. Y Singara, creo que era. Sí, Singara. Es España. ¿Pero es un videojuego o serie? Aquí está la cosa. Conan, como tal, creo que es una saga de. Bueno, lo explicó Sommer al principio. Novelas y cómics. O cómics. Que son antes de Superman. O sea, son más antiguos que Superman. Que con eso te digo todo. Y está el juego Conan Exile. Que creo que fue una reverenda mierda. Las cosas como son. Creo, no estoy muy seguro. Quizás yo estoy mal. Pero fue como una copia de Ark. En sí está explicando el lore. Es como típico, así como lore de Warhammer. Bueno, lore de Conan. Eh, o sea, está interesante, pero como que mezcla muchos tiempos distintos en el mismo mundo al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí iba a ir yo ahora que Singara, creo que era Singara, o era Zamora, no recuerdo, que supuestamente es España, está más avanzado porque si te das cuenta están en la época ya de piratas. O sea, estamos hablando ya de 1800, 1700, o sea, mucho después de la Edad Media que vimos hace poco, que esa Edad Media es otra facción que es la facción de Conan. Es interesante verlo de esa forma. Ofir es un pueblo antiguo también estereotipado por su riqueza y decadencia, situado en algún lugar al norte de lo que sería Italia, así como el reino de Koth ocupa el sur de dicha región. Argos Ahí sí. es la versión iboriana de Grecia, aunque también toma influencias de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Es una de las mayores naciones comerciales de la era iboria, y Me- sus marineros son quizás los mejores del mundo, siendo Zingara y Estigia sus principales rivales. En su Perfecto. costa hay una deslumbrante variedad de ciudades cosmopolitas repletas de puertos. Los argonianos son de piel oscura, con pelo espeso y rizado y cuerpos cortos y fornidos. Ya, aquí vemos otra raza Culturalmente son más. iborios, aunque se han infiltrado algunas costumbres semitas. Fuck. Adoran Video. principalmente al dios Mitra y toleran otras religiones excepto el culto a Set, el dios serpiente estigio. Después de la época de Conan, el imperio aquilonio anexó Argos. Después de su muerte, las hordas pictas saquearon e Después de Conan, o incendiaron sea, la región, que y si con el bien. avance de los glaciares, Espérate, un Argos segundo. desaparecería bajo el recién formado mar Mediterráneo. Estigia ocupa el lugar de Egipto, básicamente. Su nombre deriva del río Styx, del inframundo. Otra vez. Amigo, esto va a quedar como de 2 horas. En sí, lo que está explicando sobre es que si bien el mundo después, si bien está la saga de Conan, luego de Conan sigue el mundo, sin Conan, obviamente, eh, pero se sigue desarrollando. Eso me interesa. Pensar que simplemente la saga de Conan era simplemente te planteaba el mundo de Conan hasta que, bueno, Conan moría, muere de viejo o algo. Es interesante saber que tienen un legado, por así decirlo. Mundo griego. Estigia está gobernada por una teocracia de reyes hechiceros que adoran a la deidad serpiente Set. Antes de que llegasen los humanos, eran literalmente los hombres serpientes quienes gobernaban este lugar, aunque ellos adoraban a una deidad mucho más terrible. Todo el reino está gobernado por el clero. ¿Aquí? Tan estricta es su creencia en Set que ven a todos los forasteros como infieles o criaturas inferiores
que solo pueden esperar convertirse en esclavos. Es una tierra rica, llena de tesoros escondidos en tumbas y catacumbas repartidas por todo el desierto, muchos de los cuales están al acecho de un alma valiente dispuesta a arriesgarse a la ira del dios oscuro, robando tumbas o desenterrando secretos. Básicamente Egipto, Sem pero es la la era versión actual. iboriana de Mesopotamia y las antiguas Siria y Arabia. Toma su nombre del personaje bíblico Sem, el hijo mayor de Noé y antepasado de los hebreos. Se trata de un pueblo de pastores y agricultores ya Obviamente. semi-extinto, pero que fue grande y poderoso tiempo atrás. Finalmente están los Básicamente, reinos del este, el más importante de ellos, Kitai, la versión iboria de la antigua China. Su nombre se deriva del imperio Kitán y del pueblo que gobernaba el norte y el noreste de China durante la dinastía Liao. En la y otra mezcla más de, ¿cómo te puedo explicar? De diferencia de tiempo. Como tal, esto mezcla entre Edad Media, casi renacentista, todo en un mundo. Bueno, Edad Media, incluso más atrás de la Edad Media, Edad de Piedra. Es interesante, o sea, cómo es que cada cultura tiene predefinida su tiempo, por así decirlo, su tiempo, su límite, en el que estarían en el mundo actual, pero están todos conviviendo al mismo tiempo. O sea, es como el típico meme de que un pirata, un cowboy y un samurái pueden vivir en la misma época, porque sí, vivieron en la misma época. Pero es interesante cómo es que cada parte del mundo tiene su época bien predefinida, a pesar de que históricamente no es accurate. No, no sé cómo se dice eso en español, ¿no? Se me olvida. antigüedad, Kitai estaba subyugada por un imperio de conquistadores de un continente misterioso en el Océano Oriental, probablemente Lemuria. Pero después del cataclismo, los gitanos esclavizaron a los lemurianos que huían de la destrucción y construyeron su propio imperio. Kitai está gobernado por un dios emperador cuyas Ya decisiones están empezamos con muy Dios Emperador. influenciadas por el Círculo Escarlata, un clan de algunos de los señores magos más poderosos de toda Iboria. Y magos Kitai otra es vez. casi legendario para el Iborio promedio, aunque algunos de los pueblos más orientales mantienen un comercio con ellos. El comportamiento kitano está envuelto en ceremonias complejas de extrema cortesía que resultan confusas e irritantes para los comerciantes occidentales, aunque inofensivas al fin de cuentas. Camboya, la versión iboriana de Camboya, es un reino al sur de Kitán con el que están siempre en guerra. Es gobernado por un Rinpoche en lo profundo de la ciudad de India, Angkor, básicamente. rodeada de selva. Los guerreros de Camboya montan elefantes de guerra y muy pocos India. son los occidentales que han llegado hasta sus fronteras y vivido para contarlo. Bendia, la versión iboria de la India, es un reino muy antiguo en el que se adora al dios Asura. Este culto se ha extendido hacia el oeste y está presente, aunque a menudo perseguido, en las Tut, tierras tut, tut, tut. iborias. En Aquilonia, no obstante, el culto llegó a encontrar un protector en el rey Conan. Y por Ah, mi último falta. estaría Yamatai, que emula al Japón antiguo. Se Esta me describe como interesa. un grupo de islas al este de Kitai, gobernadas por la reina bruja de Yamatai, posiblemente inspirada por la pseudohistórica reina chamán Himiko, de la que se duda si no inspiraría también Himiko. el mito de la diosa Amaterasu. Y aunque hay muchas más naciones en este mundo, con estas es más que suficiente para conocerlo, pues son las más relevantes. De hecho, las historias de Conan suelen dibujarse entre un puñado de estas naciones, y el resto apenas son mencionadas alguna vez. Hablemos ahora de los dioses de este mundo. Antes de pasar a los dioses. Resumen. Básicamente, un mundo de Conan es un mundo pre-Pangea, que Pangea nunca pasó. No hay meteorito. Las naciones se hicieron luego de que la Atlántida se vaya a la mierda, como en la vida real, básicamente. Aunque no sabemos si la Atlántica existió, supongamos que sí. Y volviendo a ese tema, sería que luego de eso, una nueva raza, por así decirlo, de simios gigantes musculosos de cuatro brazos, albinos, importante ese tema, albinos, se evolucionaron en otro tipo de ser humano, más conocido como nuevos iborianos o iborianos. Y ellos viven en Iboria, Hiperbolia, Hiper-Iboria, eso. Y dentro de este mundo existe la magia, que aún Sommer no la explica, lo cual dudo que explique en este video, pero te da una ventaja tanto en combate como en tecnología. Aparte que en cada pueblo tiene su tiempo bien predefinido. Es un concepto interesante para una novela y también para un juego, obviamente, pero veamos cómo evoluciona, veamos qué es lo que pasa. Ahora vamos a ver los Documentado con dioses.
Uy, Viéndolos por regiones. Por ejemplo, el dios más importante de Cimeria sería Crom. No solo es el dios principal de los cimerios, sino también y en consecuencia casi el único al que adora Conan. El nombre Crom perfecto. probablemente se deriva de la antigua deidad irlandesa Crom Cruach o Crom Dubh. Se dice que vive en el monte Crom o Ben Morg, el lugar más sagrado de Cimeria, desde donde envía fatalidad y muerte. Y es que se considera inútil invocar a Crom, porque es un dios lúgubre y salvaje. Rezarle a Crom es muy mala idea, ya que solo provocará su ira. Para él, la oración es un signo de debilidad, y este dios odia a los débiles. O A Crom sea, no le core, importa si los básicamente. individuos viven o mueren. Los cimerios prefieren no llamar su atención, así que su nombre solamente se invoca como un juramento o una maldición, y no para pedirle ayuda. Sin embargo, Crom le da al hombre coraje, libre albedrío y la fuerza para luchar contra sus Sí, enemigos. Y core, los básicamente cimerios de creen que Warhammer. eso es todo lo que necesitan de él. Por defecto, cada cimerio es un seguidor de Crom, pero no hay ningún clero establecido que se dedique a él, ni siquiera hay rituales ni sacrificios, aparte de usar la fuerza que él les concedió para tomar lo que quieran de este mundo, a pesar de... Acá. Yo no jugué con Exile, pero sí vi streams. Y efectivamente, ser de una religión, o sea, ser de una religión, de un lugar, te da poderes. O sea, por lo que estoy entendiendo, si bien el sistema de magia quizás no esté 100% relacionado con los dioses, sí tenga algún tipo de relación. En este tema, por ejemplo, simplemente por ser sumerio, ya de por sí, sin querer, o por así decirlo, sin pedirlo, ya le tienes una preferencia a este dios, que sería Chrome, que básicamente es Korn. Y te da más fuerza, lo cual tiene sentido por algo es Conan el Bárbaro y por algo era Schwarzenegger. De todo, dentro de la cosmogonía de Conan, se lo considera un dios benigno, entre comillas, o al Benigno, menos no dicen. activamente malvado, lo cual ya nos puede dar una idea de la brutalidad de estos panteones. Otros dioses cimerios más o menos relevantes serían Nemain, Morrigan, Dinacech, Badbe y Macha. Ya, o Nemain sea, era puede una haber. diosa de la guerra cuyo nombre significa frenesí de guerra. A menudo Ya. enfurecía tanto a los guerreros que confundían a los amigos con enemigos. Al igual que las otras diosas de la guerra cimerias, a veces se manifiesta como un gran cuervo. Básicamente es la diosa de los berserkers. Morrigan es una diosa misteriosa. Casi nada se sabe de ella aparte de que ocasionalmente es invocada por Conan junto con otros dioses cimerios, exceptuando a Crom, claro está. Obviamente Obvio. está relacionada con la diosa Morrigan de la mitología celta, otra diosa de la guerra, pero aunque destaca mucho, Pero realmente Morrigan no era se sabe una casi diosa de nada de magia. ella en el mundo de Conan. Dinanzech es un dios asociado con el conocimiento curativo y es el guardián del pozo de Slain, que puede curar cualquier herida Slime. excepto la decapitación, una deidad Ok. muy poco usual en el panteón cimerio. Badbi es una diosa a la cual se imagina como un ave carroñera que grita sobre el campo de Una batalla, arpía, incitando a básicamente. los guerreros a proporcionarle alimento. A veces aparece con el aspecto de una anciana ante aquellos que están a punto de morir. Si me preguntáis por qué Ciertamente, se me ve no hay así nada el VTuber positivo que en estoy apoyado en invocar la a silla. esta deidad, excepto como manifestación del terror contra los enemigos, aunque Ya. seguramente tú la acabes sufriendo también. En cuanto a Macha, es para variar otra deidad de la guerra, concretamente asociada con la decapitación y por algún motivo con los caballos. De hecho, en la ¿Por cultura qué? cimeria, ¿Por las qué? cabezas decapitadas de los guerreros se conocen como los mástiles de Macha. Ahora situándonos en Estigia, los más relevantes serían Set de Kerto y... Ya. Obviamente, otra pausa porque soy así de especial. Eh, básicamente, según el tipo de panteón, puede ser algún tipo de dios o diferente. O sea, que cada nación tiene su panteón de dioses. No es como que sea solo un dios. No sé, es como tú naces aquí en Cimeria y tú adoras sí o sí a Kron. No. Tú puedes adorar a más de un dios, obviamente, mientras sea del mismo panteón, me imagino. Y te da beneficios en el combate o en la vida, como estaba diciendo. Interesante. Interesante, pero no sé. Como que siento que falta algo. Obviamente ahora lo va a decir. Ibis y Ahriman. En el antiguo reino de Estigia, Set es adorado por clérigos fanáticos que levantan ídolos con aspecto de serpiente. Es un dios cruel y celoso que exige sacrificios humanos constantes. Es habitual ver a vírgenes desnudas gritando en los altares para apaciguar la sed de sangre de Set.
En Estigia, la serpiente se considera sagrada y No. matarla es un pecado mortal. Si una serpiente se desliza por las ciudades o las calles, los súbditos de Set tienen que postrarse ante ella con la esperanza de ser encontrados dignos de su mordedura. Algo muy ¿Por qué? interesante y en lo que poca gente repara es que probablemente Set no sea una deidad como las demás, sino directamente un alienígena muy poderoso, ya que en la historia el Fénix en la espada prácticamente se implica que Set es uno de los grandes antiguos de Lovecraft. Derketo es una diosa de la fertilidad, del éxtasis sagrado y el placer. Sus atributos y ¿Qué? su culto se consideran ¿Por qué? obscenos para la mayoría de estándares iborios. Se la representa como una reina desnuda con una corona de plumas de avestruz y a menudo de pie sobre un león. En sus manos sostiene símbolos de erotismo y fertilidad. En origen, Derketo era una deidad semita, pero fue otorgada a Set y esclavizada por este como concesión de guerra. Se cree que su Menos mal que eso abrazo me lujurioso censuró. fertiliza a todo el río Estigia. También es una diosa de los muertos, guiando a los espíritus a través del cielo con vientos de medianoche. Las bailarinas y sacerdotisas Bueno, de ¿en qué Derketo estamos? suelen ser prostitutas No, dejar que esto sagradas a las que se se vea. considera como encarnaciones de la propia diosa. Bueno, Ibis es eso. un dios estigio Ahí está. exiliado y enemigo de Set. Los sacerdotes de Ibis fueron expulsados de Estigia por los adoradores de serpientes de Set. Es un dios Ujú. del conocimiento, el aprendizaje y la magia, y sus sacerdotes suelen ser eruditos, sabios, médicos o adivinos. Ibis puede manifestarse como un repentino estallido de inspiración o a través de sueños mientras se duerme o en visiones. Los sacerdotes de Ibis a veces se alían con los sacerdotes de Mitra contra su enemigo común, el culto de Set. Terminando con Estigia, Ya, Ahriman es último un dios dios. antiguo más viejo que el propio Set. Se dice que fue expulsado del universo por el dios serpiente. Se establecieron hechizos más poderosos que cualquiera de los conocidos en la era de Conan para mantenerlo alejado. Es conocido como el Señor de la Destrucción y tan malvado y aterrador que incluso a los sacerdotes de Set les pareció demasiado. Todos los templos y santuarios de Ahriman fueron completamente destruidos. Perdón. Al parecer era adorado por una raza de hombres lagarto que durante mucho tiempo se pensó extinta. Ahriman es considerado el enemigo mortal de todos, tanto de los dioses como de los hombres. En la Zamora Ya. Llegamos a media hora. Yo dejé verlo completo, pero al final me está gustando, me está interesando. Lo que tenemos con Esfigia, ¿qué pasa? Esfinges, Esficia, como se le quiera decir. Tenemos, por un lado, al dios serpiente, que no es un dios, que básicamente es un antiguo de HP Lovecraft, lo cual tiene sentido porque me imagino que Conan habrá salido en la misma época y bueno, a la gente le pareció novedoso el tema de los dioses, de Lovecraft y todo eso, así que tiene sentido ese tema. Eh, Luego, tema, supuestamente antes estaban los hombres serpiente, que sí, eso introduce una nueva raza, que actualmente ya no está, obviamente. Me imagino que será por el tema de los reptilianos y todo eso, como hace un paralelismo entre alienígenas y todo eso. Y ellos, obviamente, por así decirlo, como que veneraban al anticristo. Es un dios que todo el mundo odia, no quiere ni saber ni nada porque era muy peligroso y muy dominante y no sé qué. Y dentro de eso tenemos a otro dios de la magia, que sería el buitre, y a la diosa sexualidad, que básicamente es la diosa Afrodita. Interesante, nada que decir. del mundo de Conan se adora a varios dioses Sigamos. compartidos con otras regiones, pero sus deidades propias podrían ser principalmente dos, Zat y Bel. El más famoso de los dioses zamoranos es Zat, el dios araña. Los sacerdotes de Zat nunca beben alcohol ni fornican, y los laicos al servicio del templo también deben cumplir con esta regla. Pero que esto Ok. no te haga pensar en ellos como en frágiles mojigatos. Zat es un dios de la oscuridad, las arañas y el veneno, y por tanto sus sacerdotes suelen ser asesinos, locos y espías. Estrechamente custodiadas están las vírgenes del templo, que bailan para Zat en los días santos. Hay rumores de extensas cavernas debajo del templo de turno donde residen cientos de arañas gigantes Ni que son alimentadas de animales y mierda. humanos como No. sacrificio. No, 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 No es no, seguro no. hasta qué punto No. Zat puede ser considerado un dios o si no será en cambio una monstruosidad poderosísima a la que han confundido con una deidad, Ya, ya que me voy Zat, por lo de segundo. hecho, fue derrotado por un mortal, aunque no uno cualquiera. En la novela Conan y el dios araña fue el propio Conan quien acabó dando muerte al dios Zat.
Qué El otro buenos, dios más la adorado por verdad. los zamoranos es Bel, deidad de los ladrones. Según la leyenda, en épocas antiguas Bel Mm, usó sus poderes oscuros para conjurar un ejército de no mm. muertos con el que saquear las riquezas de todas las naciones. Pero obviamente esto elevó las asperezas de los demás dioses y le desertaron a la región de Zamora. Nadie ha visto jamás el rostro de Bel, como corresponde a un dios de los ladrones, aunque varios ídolos y amuletos lo representan de diversas formas. Un enano fornido con cara sonriente, un hombre elefante de 6 brazos o un humanoide parecido a una pantera. El sacerdocio de Bel es independiente en cada ciudad y región importante, para evitar las frecuentes acciones contra el gremio por las autoridades. De hecho, el santuario de Bel suele estar conectado con la guarida del gremio de ladrones de turno a través de túneles subterráneos. Para complacer a su Ok. deidad, los sacerdotes de Bel nunca pueden comprar ni siquiera intercambiar nada. Todo lo que posea. Ok, básicamente la deidad te obliga a robar y tienes que robar porque la deidad lo dice y porque si no se enoja y te mata. Y no te da magia ni pijas. Te da pija en vinagre. Tiene que ser robado. Y si alguna vez compran algo, Bell solamente podrá ser apaciguado si sacrifican bienes robados por 10 veces el valor del artículo que hayan comprado. Andate a tomar por En culo, cuanto amigo. al reino de Aquilonia, este es bastante laxo con la adoración a diversas deidades. Salvo casos muy conflictivos, en general se deja que la gente adore a quien le plazca. Pero eso no significa que no conserven por encima de todas las demás a sus deidades principales. La más importante de ellas ¿Cómo lo es, son? sin duda, Mitra. Mitra es una personificación del bien, una de las pocas que hay. Probablemente está basado libremente en la figura védica y zoroástrica del mismo nombre, y en el universo iborio su adoración es básicamente una parodia del cristianismo. A los seguidores de Mitra se los insta a perdonar a sus enemigos. La suya es una religión misionera, y sus seguidores a veces son martirizados al intentar difundir su fe entre pueblos hostiles. El culto a Mitra es dominante en los países iborios correspondientes a la Ese último dios Europa me interesa. occidental moderna. En tierras correspondientes a Asia es solo un dios entre muchos, y en Estigia su culto directamente está prohibido. A pesar de todo, se ha Básicamente un dios compasivo que es una parodia al dios hebreo, al dios católico y al dios que todo el mundo conoce. O sea, religión católica 100%. Interesante, o sea, se entiende. convertido en la deidad más común adorada en Iboria, y es el dios principal en casi todos los reinos iborios. Mitra no necesita metales preciosos ni adornos elaborados en su honor, quiere dedicación y oración, no sacrificios superfluos, y de hecho aborrece el sacrificio humano que prevalece en muchas otras religiones. Por supuesto, es un enemigo jurado de Set, y en alguna ocasión ha ayudado a Conan, considerándole incluso un campeón de la justicia. En cuanto a qué opina Conan sobre Mitra, básicamente lo tolera, sobre todo desde que se convirtió en rey de Aquilonia, pero nunca lo ha adorado ni mucho menos se plantea ponerlo por encima del poderoso Crom. Otro dios más marginal, adorado por una orden secreta de monjes en Aquilonia y que en su día rivalizó con Mitra y Set, es Asura, un dios que viene del este. Ya en la era Iboria, Asura solamente es adorado por un pequeño número de sirvientes devotos. Ellos enseñan que la vida misma es solo una ilusión y que la verdad final llega después de la muerte. Asura no tiene forma verdadera, sino que es uno con todo el cosmos. La Ah, doctrina de básicamente Asura Buda. explica cómo todos los seres se reencarnan y que el propósito de la vida es pagar la deuda kármica que cada uno tiene. Para ellos es muy importante que todos los difuntos pasen por una ceremonia de cremación, ya que cualquiera que no sea incinerado puede regresar a este mundo como un no muerto. Aunque siglos atrás fueron mucho más populares y numerosos en el este, como en la era de Conan ya no son una amenaza para ninguno de los otros cultos, básicamente se los deja existir en la marginalidad. Finalmente O están sea, los otros dioses. por lo que da a entender ahora, por lo que dio a entender, Asura, es una mezcla básicamente de los 52, 51 dioses indios mezclados en uno, más Buda. Que por cierto, Buda, que tengo entendido que es más indio que chino, no estoy muy seguro. Pero se venera como tal en todo el este. Tipo, todo el este, o sea, este, donde está Asia. Ya entiendo lo que quiere llegar con esto. Como tal, lo que estoy viendo más que nada, Conan es como una parodia hacia los dioses, como Warhammer es una parodia hacia todo el tema político. Interesante, interesante. Queda poquito tiempo y esperemos que deje de usar esto cada 3 minutos.
es decir, aquellos que, sean más populares o no, están repartidos por varios reinos a la vez, o se concentran en regiones más salvajes o menos relevantes, o han sido olvidados u obran en las sombras. Paradójicamente son más numerosos que los dioses nombrados hasta ahora, pero a cambio no suelen ser tan poderosos como los anteriores, aunque sí que pueden ser terroríficos. Vayamos viéndolos. A ver, eso me interesa. Esquelos, por ejemplo, es un dios maligno de la muerte, pero también del conocimiento, por lo que es muy reverenciado por los nigromantes Mm. ansiosos de desentrañar los misterios del mundo. Se dice que Esquelos ya era ¿Qué otra vez? O sea, otra vez menciona el tema de magia, o sea, nigromancia, de revivir a los muertos. Me interesa mucho ver cómo funciona el sistema de magia, qué es lo que lo fortifica, cómo es que Conan siendo un bárbaro. Me imagino que bárbaro será por el tema de, de barbarie, ¿no? De ser un bárbaro como tal, porque supuestamente viene del reino que ya está como en la edad oscura. O sea, sí, se ve interesante. Quiero saber cómo funciona la magia, cómo es que afecta a los demás. Me interesa mucho eso. era antiguo cuando la Atlántida se hundió, es decir, que es muchísimo más viejo que la mayoría de los demás dioses. De hecho, se rumorea que Esquelos en realidad no es sino un aspecto menor de una gran deidad sin nombre tan antigua como el tiempo. Alquir, Interesante. conocido como el dios de la lujuria, el dolor y la muerte, es adorado principalmente en Ophir. Empuña una daga y un látigo y tiene un cuerpo enorme con 6 dedos en cada mano y pies con puntas de garra. Aparece en la forma de un monstruo espantoso con 4 cuernos, 3 ojos negros sin párpados y una boca ancha sin labios llena de ¿Esto me dientes como recuerda ese burbujas. juego que era En Metal tiempos Singer, ¿no? antiguos, Alquir fue aprisionado mágicamente dentro de una montaña con la ayuda de Mitra y Asura. Elric, también conocido como el Señor de las Llamas, es un dios del norte de Hircania. Hace mucho tiempo un profeta llevó la sabiduría de Elric a una tribu de asaltantes hircanos que, con la fuerza de su fervor religioso, viajaron al oeste y fundaron el Imperio Turiano. Según la leyenda, Erlik fue Turiano. una vez el primer hombre sobre la Tierra. Sin embargo, su creador nunca le dio un alma. Cuando Erlik intentó crear vida por sí mismo, fue desterrado a las profundidades de la Tierra, y allí, convirtiéndose en gobernante del inframundo, Erlik reclamó a los futuros muertos como sus súbditos y regresó del inframundo como un ser inmortal para ser adorado por los humanos. O sea, básicamente es una. ¿Cómo te puedo explicar? Es una mezcla entre la leyenda de. Bueno, leyenda, historia, como quieras decirle. De Lucifer, Prometheus y. ¿Quién más? Bueno, Prometheus, bueno, esa Prometeo. Y. Eso. O sea, como que intentó crear vida, por así decirlo, desafió al creador, a su creador, y como él no tenía alma, no pudo crear vida, y bueno. Luego volvió al inframundo. Diría Hades, pero como tal, Hades. Hades es bien tranquilo, en verdad, en la mitología. No es como lo pintan en los juegos ni en las series. En Keshan, un reino de jungla al sur de Estigia, Chan. Ehwalur es conocido y adorado como el dios de la oscuridad. Es una criatura demoníaca que disfruta de la destrucción y la muerte. Se dice que en el nacimiento del mundo los otros dioses arrancaron los dientes de las terribles mandíbulas de Ehwalur para evitar que lo devorase todo. Debajo de un palacio en ruinas existe una serie de cavernas, cada una con un horrible ídolo de un dios o demonio. Imágenes tal vez de Ehwalur o de alguno de los dioses que cooperaron para robarle los dientes. Solo sus sacerdotes saben cómo orientarse por estos túneles, y se cree que en lo más profundo aún habita el terrible Ehwalur. Wallow. Un culto animal más o menos civilizado, entre comillas, es el de Hanuman, el dios simio, adorado Ok. en Zamboula. Para variar, los sacerdotes de Hanuman son más temidos que amados, pues este dios es apaciguado regularmente con sacrificios humanos. Tiene pocos Obvio. seguidores, pero son muy poderosos. Ishtar, la antigua diosa madre, es mucho más conocida. Se la Star. adora en Me templos sí el nombre. ricos y lujosos santuarios de Sem, Ofir, Argos y Zamora, con rituales de sangre y frenesí orgiástico. A quienes la sirven, Ishtar les otorga abundantes cosechas y muchos hijos a cambio de sacrificios. Me encanta cómo es que cada diosa del mundo de Conan o tiene que ver con el sexo o tiene que ver con la muerte. ¿Por qué? No lo sé. También se la conoce con nombres tan diversos como Ishnigarraf o Shub-Nigurat. Ok. Sí, esa Shub-Nigurat.
Istar puede adoptar cualquier forma, masculina o femenina, aunque lo más probable es que aparezca ante los humanos como una mujer joven y voluptuosa vestida con túnicas blancas y una corona dorada. Perfecto. Según la leyenda de Merubia, el valle conocido como la Copa de los Dioses fue alguna vez el techo del mundo, una llanura plana y helada creada por Yama, el rey de los demonios, para que su pueblo elegido habitara en él. Una inmensa estatua de jade de Yama descansa en el templo de Shambhala, la ciudad de las calaveras. Yama es el dios patrón de Meru, y la Ujú. ley meruviana es simple, obedecer Dime. ciegamente a los sacerdotes. Como portavoces de llama, ellos son la fuente de toda ley. El jefe del gobierno y del sacerdocio es el dios rey Rinpoche Jalun Tongpa, el ¿Qué? terror de los hombres y la sombra del cielo, el hijo reencarnado de llama, Ah, ya. supuestamente. Cuando Supuestamente. Yalun Tongpa muere, los sacerdotes buscan en Meru al niño que haya nacido en el mismo momento de la muerte del anterior Rinpoche. Este niño, sin importar cuán deforme o inadecuado sea, es declarado la forma reencarnada de Halun Tompa. Yog Ok. es una deidad misteriosa conocida como el Señor de las Moradas Vacías. Los A ver, lo más probable es que sea otro tipo de encarnación cósmica de a los H.P. Lovecraft por la imagen que mostró, o puede ser que no. Esperemos que, esperemos que no, porque si no, ya serían como dos o tres, lo cual podría ser, podría haber sido popular por la época. Te podría decir que es una copia, pero como tal, no sé. eruditos iborios especulan que Yog puede ser un demonio ya adorado en la antigua Atlántida. La doctrina de Yog es simple. Sus fieles solamente pueden comer carne, nunca plantas de ningún tipo. Y de ¿No? hecho, deben consumir carne humana Ah, al bueno, menos una vez al mes. Y aquellos que no lo hacen se consideran impuros o débiles. Además deben hacerlo mientras sus víctimas aún están vivas, porque si por no, el supuesto. sacrificio es de mala calidad. En la mayoría de regiones, estos caníbales Por cierto, fanáticos esta imagen de acá es del Conan Exile, del juego. Eh, Como te digo, solo lo he visto, no lo he jugado, pero tengo entendido que no fue tan bueno como la gente esperaba. son perseguidos como bestias, pero en otras se hace la vista gorda para que no causen aún más caos del que ya provocan. Aunque hay muchos más dioses, estos son menores o muy residuales. Así que, en mi opinión, solo nos queda hablar de Jebval Sag. Ya, este me Todos los interesa. animales, incluido el hombre, alguna vez adoraron a Jebval Sag, el señor de las bestias, y en la más remota antigüedad hablaban el mismo idioma. Ahora, tanto el hombre como la bestia se han olvidado de Jebval Sag. Solo las criaturas más grandes, inteligentes y fuertes recuerdan la influencia de su dios salvaje. Aquellos que lo recuerdan están atados mentalmente y pueden ser controlados por alguien que sirva a Jebal Sag o que conozca el lenguaje de los animales. En la mayoría de los casos, los únicos hombres que recuerdan el antiguo idioma de Jebal Sag son descendientes directos de sus entrañas. Esta deidad es adorada casi universalmente en los reinos negros, así como entre las tribus del desierto picto. Según la leyenda, él todavía deambula por esas regiones cuando hay luna llena. A veces se aparea con un animal o con una mujer humana, y de estos Ya. encuentros antinaturales surge un suministro constante de criaturas mitad animal y mitad humano. Durante millones de años ha acechado sus dominios salvajes bajo la apariencia de una gran bestia u otra. Cuando llegó el hombre, simplemente lo añadió a su redil como una criatura más. Y hasta aquí Tiene casi sentido. todo lo que se puede contar, de forma resumida, claro está, sobre el Uf, mundo de no, y Conan créeme el que resumen. Bárbaro. Si te gustó Uy, esta uy. narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. Bueno, ahí está el canal de Sommer, o sea, suscríbanse, un buen video, como siempre. Sommer, si obviamente el video, la reacción no te gustó o la hice mal, primera vez que hago reacciones, me hablas por aquí, por DM y la borro. Como tal, el mundo de Conan el Bárbaro, o sea, mucho lore, o sea, demasiado lore. No tanto como Warhammer, pero tantos nombres entrevesados y diferentes culturas, como que me mareó un poco, no te voy a mentir. Aparte, el último tema, el último dios, que me imagino que funcionará como Gaia, la naturaleza del mundo de Conan, me interesó. Quizás sea el dios original, por así decirlo. Pero bueno, con eso dicho, las 4 de la mañana acá en Chile.
Me despido por ahora, espero que les haya gustado. Como siempre, yo vine aquí a simplemente ayudar a la gente con insomnio. Espero que a la persona que estaba acá, que era Duraloctos, no, ni yo sé qué significa ese nombre, le haya parecido bien y se haya quedado dormido conmigo, porque, a fin de cuentas, es lo que hago. Yo vengo, hago compañía, ayudo en los problemas, escucho y más que nada ayudo a la gente que no puede dormir. La gente como yo ahora mismo no me voy a dormir, sino simplemente me voy a duchar y me voy a entrenar. Con eso dicho, espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. Adiós.